YouTube. ¿Hace cuánto no hago un video? ¿Qué te puedo decir al respecto? Este video va a tratar sobre... No se toca el bajo, no te preocupes. Va a tratar sobre elegir la propia aventura. Y algo que me viene atravesando puntualmente por una sesión que tuve ayer, pero que me parece que está bueno. Y que también hay algo que está interesante de elegir la propia aventura. Entonces esto de antemano es un saludo a todos aquellos aventureros, todas aquellas aventureras, todos aquellos viajeros y todas aquellas viajeras que a pesar de todo se animan a elegir su propia aventura. Como en la gran mayoría de videos puedo hablar únicamente de mi propia experiencia al respecto, este no va a ser el caso diferencial y voy a hablar de mi experiencia al respecto. Agarra el bajo y se pone a tocar el chabón. No. Mira, está. Mi experiencia eligiendo mi propia aventura. La realidad es que si me pongo a hacer un raconto, y probablemente escuchando esto vos también hagas algún raconto al respecto. Yo desde que soy chiquito he tenido esta arista de irme por un lugar más de lo propio. Algunos pueden decir más hinchapelotas, también. Yo de chico quería tener el pelo largo, capaz en un momento tuve una colita de pelo larga. Bueno, son tonterías capaz, pero igual hacen a todo lo que es la historia y el recorrido y el sendero. Pero elegir la propia aventura es algo tan profundo, es tan único. Yo siento, pienso y opino que elegir la propia aventura es realmente estar honrando al espíritu, al fractal de espíritu en el que estamos acá o el que somos acá, no tengo idea muy bien de eso. Y también al espíritu, al gran espíritu, ¿no? A este reino del origen, de donde venimos. Y es honrarlo. Honrar también lo que es el animarse a seguir la propia aventura. Y ante todo quiero decir, yo no creo ni pienso que la propia aventura sea una receta, un ABC y es como, no, si trabajás de 9 a 6 no estás eligiendo tu propia aventura. Si no tenés tu propio emprendimiento, si no meditas, no voy por ahí. Como que para mí no se trata de eso. Voy a hablar de mi elección de aventura y lo que se me juega y lo que se me ha jugado. Y justamente, a ver, estamos en esta cosa loca llamada vida. Y obviamente elegir nuestra propia aventura, y por más que pulsemos por el sendero de nuestro espíritu, eso va a tener implicancias en el cuerpo, en la mente, en el alma, bla, bla, bla. Yo cuando... ¿Cómo fue? Ya ni me acuerdo mi propia historia, boludo. Tremendo. Bueno. Pero he tenido... Creo que tengo como... Hay ciertos momentos claves de elegir la propia aventura. Y quiero que vos, escuchándome, capaz puedas sentarte a pensar también. O capaz no sentarte a pensar si ya los tuviste. Pero capaz animarte a pulsar porque sucedan. ¿Por qué no? Uno de esos momentos fue cuando yo empecé... primero me fui de viaje. Y en ese momento, bueno, ya he contado un par de veces, a mí me iba muy mal en la secundaria. Terminé 2 años tarde la secundaria. eh, y mientras, digamos, todo mi grupo de amigos había entrado a estudiar capaz en la UBA o en universidades y qué sé yo,
Yo la verdad que no sabía muy bien qué hacer, me puse en un terciario que era lo único que podía hacer porque no me pedían título, a estudiar publicidad y marketing, que tampoco terminé. Pero bueno, en todo ese barullo cultural apareció, como suele aparecer, porque es como un trueno, ¿no? Algo que irrumpe en el proceso de realidad, por más que sea ilusoria, hay algo del espíritu que irrumpe, hace, al menos de nuevo en mi experiencia, pero puede que en la tuya también, hace. Y eso que irrumpió fue el viaje, irme de mochilero. Y claro, en ese momento irme de mochilero era lo más extraño, porque todo mi círculo estaba afianzándose como en la materia, ¿no? Estudiar, tener sus laburos y demás. Y yo había renunciado al trabajo en el que estaba, medio como de oficina, digamos. Y decidí irme de viaje con una mochila, sin pasaje de vuelta realmente. Y eso fue capaz el primer destello de elegir mi propia aventura. Porque realmente se me jugaba a decir, che, obviamente, ¿no? Che, pero yo me voy y todos mis amigos están estudiando y van a tener un título y yo capaz que cuando vuelvo no voy a tener nada, un título, un trabajo, no sé. Pero había algo que era un claro va por ahí, ¿no? Claro va por ahí. Tenía que pulsar esa aventura y justamente ir por fuera de la huella conocida. Que de hecho, viajando, es donde empecé a nutrirme de este término, de este concepto de fuera de la huella conocida, que viene, al menos por como yo lo conocí, esto de los viajeros que tendemos a ir a lugares donde no es que hay una estructura o infraestructura del turismo, a estos lugares donde, por ejemplo, no sé, te vas a un país que no hablan en inglés, por ejemplo, no sé, suponete, ¿no? Tailandia igual está bastante colonizado, pero irse fuera de la huella conocida es irse a pueblitos donde apenas saben inglés, suponete. Donde no hay un hostel, donde no hay un market para comprar, ¿entendés? Como es ir a hacer esas cosas donde todavía está muy puro, muy virgen, muy auténtico, autóctono, original a cada lugar. Y creo que eso se puede traducir después a nuestra propia vida, en ir por fuera de la huella conocida. Porque nosotros y nosotras tenemos una huella que es establecida por el mundo. Esto, ¿no? Como, bueno, tenés que trabajar de tal manera, o tenés que estudiar tal cosa, o tenés que pulsar por una vida que vaya por cierta manera, ¿no? Como la familia, los 2 hijos, el perrito, la casa con pileta. ¿Qué paja tener una pileta? Nunca tengo una pileta. O, bueno, si tienen una pileta tengan mucha plata. No, iba a decir algo nefasto. No tengan una pileta, punto. O tengan una pileta y pónganle a plantas y pececitos, así se las cuidan los pececitos. Me salió el ruido adentro, boludo. Puta madre. No me cancelen. Bueno, tener todas estas cuestiones, ¿no? Que propone la vida. Igual ahora también los tiempos van cambiando. Qué viejo choto que sueno diciendo los tiempos van cambiando. Pero bueno. En fin. Irse por fuera de la huella conocida en nuestra propia vida también tiene que ver con todos esos mandatos, con todas esas reglas, con todos esos debería, tengo que son implantados por una u otra forma, por la familia, o por el círculo de amigos, o por la educación, o lo que fuera. Y de ahí viene un poco esto de fuera de la huella conocida. Para mí irme de viaje era irme por fuera de la huella conocida. Era algo totalmente disruptivo para mi vida, sí, también era disruptivo para mi círculo. Pero lo más importante es que era disruptivo para mi vida. Esa fue la primera vez que decidí elegir mi propia aventura. Después, bueno, aciertos y fallas en el proceso que son normales, ¿no? Y hasta esperables y deseables en la misma aventura. Luego, la segunda vuelta, y esto fue un poco más fuerte, fue cuando decidí, digamos, cuando volví de viaje. La verdad que no podía, después de viajar y laburar esto como más freelance, ¿no? Esto de decir, bueno, voy a cosechar kiwi, voy a limpiar baños, voy a trabajar de camarero cuando me sale, voy a sacar fotos en casamientos y voy a hacer masajes en resorts, ¿no? Cuando volví, yo tenía muy claro que no
no iba a poder meterme de nuevo en un tipo de laburo en relación de dependencia, esto de muchas horas, como laburar para otro, como yo me volví con una idea de un proyecto para mí, ¿no? Porque quería seguir viajando, quería seguir explorando, estaba totalmente atravesado por ciertas líneas, conceptos e ideas de lo, entre muchas comillas, espiritual, energético. Y la verdad que quería seguir pulsando esto que el viaje había abierto en mí. Sentía que era realmente parte de mi camino. Estaría bueno una lucecita acá al fondo, ¿no? Como esas lucecitas de colores que pongo a veces. Ya fue, no importa, ¿qué importa? Vos me escuchás y me vas a ver igual. Cuando volví decidí empezar a hacer estas sesiones de lo que en su momento llamaba masajes energéticos. La verdad que a mí no me interesaba hacer masajes fuertes tipo el Twin A que he estudiado, porque había una parte mía como mi corporalidad era como que no sentía que me haga bien o que me era sustentable hacer masajes haciendo fuerza, tipo a lo chino, ¿viste? Y tengo esta capacidad de poder emitir energía de una forma más sencilla, más fácil, que hace efectos muy similares. O que capaz no buscaba esto de decir, bueno, te descontracturo, sino que mis masajes iban por otro lado, ¿no? Y cuando empecé ahí, lo primero que pasó es que vinieron un montón de voces de la afuera. De, che, pero a la gente le interesa descontracturarse. Hacerle los últimos minutos una cuestión con energía. Y hubo algo de eso que al principio sí me entró, ¿no? Como que caí en eso. Y empecé a hacer masajes medio duros, ¿no? Como medio a la Twin A. Me acuerdo que una vez vino otro S, una voz de otro S, de otro universo, a traerme esta información. Y yo le hice el masaje. Y dije, bueno, voy a probar los últimos 10 minutos a quedarme con las manos, ¿no? Y fue tremendo, me acuerdo que me quedé así y el cuerpo de él empezó... Y cuando se levanta, terminamos, me dice, boludo, no sé qué hiciste al final, pero tenés que hacer más de esto. Y fue como... otro mensaje del espíritu. Bueno, y ahí seguí con mi aventura de hacer estas cuestiones con energía. A pesar de lo que venía de afuera, porque obviamente quiero que sepamos, cuando nos animamos o nos orientamos a nuestra propia aventura, obviamente esto que algunos dicen las esfinges o las voces de lo ajeno, van a venir, porque las voces de lo ajeno en verdad, no quiero decir como no son algo malo, es parte de capaz de todo este circuito. Las voces de lo ajeno responden al mundo que se alimenta de lo común, de la norma o de la huella conocida, y es como si fuera esto, un parásito que se mete en los cerebros de los otros y dicen, no, no hagas esto, no vayas por tu propia aventura. Seguí lo común. Si vos te vas por tu propia aventura, es más difícil que te conviertas en alimento energético de todo este sistema, de todo este sistema Matrix, ¿no? Oh, me puse como... En cualquier momento te empiezo a hablar de ayunos y tomar meo. Ojo. Ay, me van a venir a buscar algún día. Por suerte hago cultivo interno. Que vengan. Dedo de espada. Energía negra. Chao. Entonces hay algo de esto. Cuando me oriento a mi propia aventura, las voces de lo ajeno van a venir a querer que yo no ingrese en mi propia aventura. Porque el sendero de la propia aventura, a ver, no es irreversible. Buena peli. Fuerte, pero buena peli, irreversible. No es irreversible, pero lo que tienes es que una vez que saboreas tu propia aventura es muy difícil volver a la aventura del mundo, a la que propone este mundo y sus cosas. Como es esto que llamo la maldición maldita. Está en el blog. Si no lo leíste, después te dejo el link por la descripción para que lo leas. Entonces, elegir la propia aventura es trazar tu orientación hacia lo propio, hacia lo original. Y al mismo tiempo es plasmar lo original. Y tiene mucho que ver con esto que vengo hablando un poco de esto del don, de plasmar el don, de inspirar.
Es muy difícil inspirar y plasmar el don si no estás anclado en el sendero de tu propia aventura. Tengo esta remera que en verdad es mi pijama, esta remera. Es medio cortina. Es una remera de Harry Potter, no sé si ven. Me la compré, me la regaló mi papá cuando tenía, no sé, 6 años. Cuando me regalaron Harry Potter, a los 8 años, más o menos. Cuando me regalaron el primer libro de Harry Potter me puse a llorar porque yo quería jugar al Pokémon, no quería leer libros. Nunca lo leí. Bueno, en fin. Es muy difícil poder compartir el don e inspirar a otros si yo no estoy plantado en mi propia aventura. Digamos, ¿desde dónde voy a estar inspirando y plantando mi don si no es desde la aventura propia? Si estoy en esta, entre muchas comillas, aventura del mundo, ni siquiera se puede decir aventura del mundo, como si soy una batería del mundo, no hay mucha inspiración en eso. No, entonces hay algo que es importante en todo esto, me parece. Seguir la propia aventura. Luego fue cuando creé la escuela de cultivo interno. En ese momento era la escuela Esenia de transmisores de energía. Hemos evolucionado, hemos transitado un largo camino. Agradezco mi capacidad de transformación, de evaluación propia, de separar la paja del trigo y de animarme a soltar lo que era una identificación y ya no me identificaba más. Cuando armé la escuela lo mismo, ya lo comenté esto. Un montón de voces de lo ajeno venían a decirme que no, pero yo pulsé igual. Y aquí estamos. Hoy la Escuela de Cultivo Interno. Un gran espacio de aprendizaje, de entrenamiento, de vitalidad. Si no formas parte de la escuela, te invito a que formes parte de la escuela. Hoy estamos a 22 de octubre. El 5 de noviembre abre la escuela. Última apertura. Te aconsejaría entrar. Buffy. Ayer tuve una sesión para abordar algunos temas que me vienen aconteciendo. Y salía este tema de cómo cuando elegimos la propia aventura, en muchos casos, en muchos capaz sistemas familiares, desde un espacio inconsciente incluso, surge la exclusión, surge esa mirada como, bueno, el raro, surge eso, bueno, pero el loco, ¿no? El que se exilia de alguna manera, capaz simbólicamente o energéticamente es exiliado, aquel que o aquella que elige su propia aventura. Y me quedé pensando y me quedé contemplando y observando el coraje, el valor, el honor, lo huevo que hay que tener para pulsar y andar el recorrido y el sendero de la propia aventura, con todo lo que eso conlleva, con que nos miren raro, con que nos dejen de lado, con que seamos incomprendidos, con no tener sostén, apoyo, ni siquiera en una cuestión como de económica, si no me refiero capaz hasta emocional o como dale, vos podés, dale, vos metele que dale, ¿no? Y siento que elegir la propia aventura es una de las cosas más nobles que podemos hacer por nuestra propia vida, en esta vida. Y otro video que voy a hacer, quiero hablar un poco de esto, ¿no? Como de lo que vengo sintiendo un poco con el tema de lo que es esta vida, ¿no? Vengo pensando como me voy a morir. Eventualmente va a suceder, vos también. Y me vengo preguntando qué estoy haciendo, ¿no? Eso va para otro video, pero siento que pulsar y perseguir o adentrarse, animarse a entrar, darse el permiso a entrar en la propia aventura, es un gesto, un guiño. Un gesto y un guiño de honor. Un gesto y un guiño del espíritu y hacia el espíritu, a la vida. Yo siento que cuando me animo a entrar en este recorrido de la propia aventura, le sonrío a la vida. Porque apuesto a la vida, porque la aventura y la vida van ligadas. Si no hay aventura,
no hay mucha vida. Y necesitamos vida para entrar en la aventura. Entonces, animarme a entrar en la aventura es sonreír a la vida. Y cuando yo le sonrío a la vida, al menos en mi experiencia, lo que te puedo compartir, y ojalá que sea una regla para todos, no lo sé, porque no depende de mí, pero ojalá que sí. Cada vez que yo le sonreía a la vida me sonrió de vuelta. Y me bendijo. ¿Bendijo? Sí. Entonces este es un llamado para todos y todas los que estamos escuchando esto. De poder, aunque sea sentarnos a contemplar o salir afuera de la naturaleza a contemplar. Y empezar a excavar internamente y preguntarnos cuál es mi aventura. ¿Cuál me gustaría que fuera mi aventura? Si no la hay, o no la encuentro, o no la sé. ¿Qué necesito para emprender mi propia aventura? Y por ende, sonreír a la vida y que la vida me sonría de vuelta. No tengo respuestas. Simplemente traigo un poco lo que voy experimentando con esto, ¿no? Mientras estoy tirado acá en el sillón como un camarón. Me encanta a veces tirarme en el sillón, es como... fucking I love it. Es mi deporte favorito. Animarse a la propia aventura. Saltar a la propia aventura. Encomendarse a la propia aventura. Porque en la propia aventura está realmente la perla del espíritu. Está el misterio, está el origen y también está el don. Si por algún motivo vengo dándole vuelta y no encuentro este don, es como, yo sé que está por ahí, pero no lo logro encontrar, este hijo de puta. Está en la aventura. Salir a la aventura. Salir no significa andate de viaje, ¿entendés? No significa renunciar a tu trabajo. Dios, no. Es algo más profundo. A veces se traduce en algo externo porque nuestra experiencia de este momento con las configuraciones que venimos, bueno, hay algunos que necesitan encontrarse en una aventura de viajar de mochilero sin bañarse 14 días, ¿entendés? Y apestar a hippie. Y para otros es hacer $1 trillón en la empresa o en su trabajo, y para otros, no sé, qué sé yo, salir de tour con música, pintar, tener una huerta, irse a vivir a la montaña, no lo sé. Bueno, es muy propio, porque la propia aventura... Y con esto de elegir la propia aventura y que corremos el riesgo de ser excluidos, consciente o inconscientemente, del clan, pero no importa, eso es como hay que pulsar. Igualmente, eso es mi opinión, mi parecer, mi experiencia. La propia aventura está por encima de todo, porque el espíritu está por encima de todo, el origen está por encima de todo, el recuerdo de sí está por encima de todo. No significa que voy a ser un forro hijo de puta. Voy aclarando, porque ya, viste, hoy por hoy, en estos tiempos ya, cada uno dice, lo que piensa, cualquier cosa le ponen en la boca a otro. Por favor. Hay que mantenerse en el sendero propio, pero sin dejar de ser un idiota, ¿no? Con los demás. Pero bueno, la exclusión, y va a ser parte probablemente también, porque hay algo de eso, de la herida que eso abre, que nos puede permitir profundizar más en la propia aventura, más en la búsqueda o en el destello del don, más en la capacidad de inspirar, en generar una plataforma, un dispositivo, una manera, un algo para inspirar y compartir. Y esto me lleva a pensar un poco también en la sesión en base al ayer. ¿Cuántos ancestros he tenido que intentaron seguir su propia aventura? Y eran otros los tiempos, eran otras las formas, eran otras las posibilidades. Y capaz no pudieron lograr lo que hoy, yo, Ezequiel, siento que estoy logrando, que estoy plasmando, de una manera capaz más estable, capaz más orgánica, capaz más posible, debido a, capaz sí, los privilegios que estoy teniendo, o que la vida me da, o que la época me trae también. Entonces desde ahí no veo otra opción
más que honrar a mis ancestros y agradecerles por haber dejado en esta cadena invisible atisbos de la propia aventura, de la posibilidad de que es posible entrar en la propia aventura, a pesar de la exclusión, a pesar del dolor, de las heridas, a pesar de incluso poder fallar. Entonces, honro a cada ancestro que estuvo antes que yo, que pulsó por la propia aventura. Y de cierta manera integro sus experiencias, si bien esta es mi propia aventura. Reconozco a los que estuvieron antes y lo intentaron, porque esos susurros son información. Por dónde sí, por dónde no, qué sirvió, qué no me sirvió. Luego yo tendré mi experiencia, pero esa información está. Y esa información está para cada uno de nosotros y nosotras. Honro a cada ancestro que lo intentó, más allá de su resultado. Y honro también a cada viajero, a cada viajera, a cada aventurero y aventurera que hoy mismo, en este instante, están pulsando por su propia aventura, a pesar de todo lo que se venga con eso, que se mantienen en la valentía, en el coraje, en el honor, en el polo del espíritu, de elegir y pulsar su propia aventura. A seguir con eso. Un gran abrazo.